Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un código. Uno que, es tan simple que casi parece un juego de niños. Pero, ojo, porque este juego llegó a decidir el destino de imperios enteros y de reinas. Hablamos nada más y nada menos que del cifrado que cambió la historia. A ver, pongámonos en situación. Si el destino de todo un imperio, de todo, pendiera de un único mensaje, ¿sería sensato confiar en un código que, en teoría, cualquiera podría resolver? Es una pregunta con miga, ¿verdad? Pues bien, la historia nos dice, y con letras mayúsculas, que esa es una apuesta, peligrosísima. Y vamos a ver por qué, con ejemplos que ponen los pelos de punta. Venga, pues arrancamos nuestro viaje en la antigua Roma. Primera parada, el secreto del emperador. Estamos en el siglo I a.C. Hay que imaginarse el percal. Las legiones romanas desperdigadas por toda Europa, rodeadas de enemigos. La comunicación lo era todo, claro. Pero, ¿qué pasaba si capturaban a un mensajero? No era solo una vida perdida, no. Significaba que tus tácticas, tus rutas de suministro, todo quedaba al descubierto. Vamos, el desastre absoluto para cualquier campaña militar. Y es justo aquí donde aparece la mente práctica, casi diría que genial, de Julio César. Lo cuenta el historiador Suetonio, y no tiene desperdicio, dice. Cuando tenía algo confidencial que decir, lo escribía en clave, cambiando el orden de las letras del alfabeto de modo que no se podía entender ni una palabra. ¿A que suena simple? Pues era tremendamente eficaz. Para la época, una idea brillante. Pero ojo, que lo más interesante de todo esto es que el método no era fijo, no era siempre igual. César, por ejemplo, solía usar un desplazamiento de 3 letras. Su sucesor, Augusto, en cambio, prefería uno de solo una letra. Y esto es clave, nunca mejor dicho. Nos dice que ya entendían el concepto de una clave que podía cambiar. Una capa extra de seguridad, porque claro, si te descifran un mensaje, no querías que te descifraran todos los mensajes. Vale, ya tenemos el quién y el por qué. Pero, ¿cómo funcionaba esto exactamente? Y lo más importante, ¿cuál era su punto débil, su talón de Aquiles? Bueno, pues para eso vamos a la siguiente parte. El código al desnudo. A ver, vamos al lío técnico, pero que nadie se asuste. El cifrado César es lo que se conoce como un cifrado de sustitución monoalfabética. ¡Qué nombre! Pero es súper sencillo. Significa que cada letra se cambia por otra y ya está. La A siempre será una D, por ejemplo, y la B siempre una E. Siempre la misma distancia, la misma regla para todo el mensaje. Una única clave. Mirad, con el ejemplo de César, el de las 3 posiciones, se ve clarísimo. Es facilísimo. La A pasa a ser la D. La B, pues la E. Y así todo el rato. ¿Y qué pasa cuando llegamos al final del abecedario? Pues nada, se le da la vuelta, como si fuera un círculo. La X se convertiría en la A, la Y en la B, y así. Y que no engañe esta simplicidad, porque detrás hay una idea matemática muy potente, la aritmética modular. La idea es asignar a cada letra un número, como se ve aquí para el alfabeto español, del 0 al 26. Para cifrar, solo hay que sumar la clave. Y si te pasas de 26, pues haces como en un reloj. Después de las 12 no vienen las 13, ¿a que no? Vuelve a ser la 1. Pues esto es igual. Se calcula el resto de la división y listo. Un concepto elegantísimo. Y aquí llega la pregunta del millón. Claro, si es tan simple, ¿cómo narices pudo ser seguro durante siglos? La respuesta es fascinante. No tiene que ver con la complejidad del código, sino con el mundo en el que existía. Piensa, la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, y los que sí, no tenían ni las herramientas ni el conocimiento para hacer un análisis sistemático. Pero claro, nada dura para siempre. Esa era de seguridad se vino abajo, y de forma bastante estrepitosa, en el siglo IX. Y el culpable, o el genio, según se mire, fue un erudito árabe, un polímata llamado Al-Kindi. A él se le considera ni más ni menos que el padre del criptoanálisis. Él encontró la grieta. Y la idea que tuvo Al-Kindi fue revolucionaria. Se dio cuenta de algo que parece obvio ahora, pero que nadie había aplicado a esto. En cualquier idioma, las letras no se usan todas por igual. Si vemos el gráfico del español, por ejemplo, la E y la A salen por todas partes. En cambio, la W o la K, pues casi ni aparecen. Esto es, y me encanta la analogía, la huella dactilar del idioma. Y aquí está la magia. El cifrado César cambia las letras, sí, pero no puede cambiar la frecuencia con la que aparecen. Es incapaz. Así que si tienes un mensaje cifrado larguísimo y ves que la letra que más se repite es, pongamos, la H, ¿qué te dice la lógica? Pues que hay una probabilidad altísima de que esa H sea en realidad una E. Y en el momento en que encuentras esa relación, ¡zas!, tienes la clave. El código está roto, caput. Pero claro, esta debilidad no es solo un jueguecito matemático, una curiosidad. Tuvo consecuencias reales y terribles. Vamos a ver un caso que literalmente cambió la historia de Inglaterra. Esto es la caída de una reina. Nos vamos ahora a la Inglaterra del siglo XVI. El ambiente se puede cortar con un cuchillo.
María Estuardo, la reina de Escocia, está prisionera. Desde su cautiverio empieza a conspirar contra su prima, la reina Isabel I. ¿Cómo? Pues con cartas secretas usando un cifrado de sustitución muy parecido al de César. Lo que ella no sabía es que el jefe de espías de Isabel, un tal Sir Francis Walsingham, le estaba leyendo todo, absolutamente todo. El destino de una reina y de un país se estaba jugando en un tablero de criptografía. El encargado de romper el código, un tipo llamado Thomas Felipes, aplicó el análisis de frecuencias y bingo, descifró el mensaje clave. Y la prueba que encontró era demoledora, irrefutable. María había escrito: apruebo el despacho de la usurpadora, o sea, el asesinato de la reina Isabel. Esa frase fue su sentencia de muerte. La ejecutaron en 1587, todo por culpa de un código que para entonces ya era un libro abierto. Uno pensaría que después de un desastre de este calibre, el cifrado César acabaría en el baúl de los recuerdos de la historia, ¿no? Pues sorpresa, no fue así del todo. Bienvenidos a esta parte, el cifrado inmortal. Y es que increíblemente en pleno siglo XXI este método de la antigua Roma sigue vivo y sobrevive en dos mundos que no podrían ser más distintos. Por un lado lo ha usado el crimen organizado, gente que se juega la vida. Y por otro, pues lo usamos para jugar en foros de Internet. Es el famoso ROT13, que no es más que un cifrado César con una clave de 13, para ocultar spoilers y cosas así. Vaya contraste. Mirad este número, 5121515222. Parece un número de teléfono, ¿verdad? Pues no, es el apodo Binu, cifrado por Bernardo Provenzano, el que fue jefe de la mafia siciliana. Lo pillaron en 2006, y es que el tipo usaba una versión del cifrado César tan básica que los expertos, con bastante sorna, la llamaron criptografía de jardín de infantes. Obviamente la policía italiana no tardó ni 5 minutos en descifrarlo y detenerlo. Este viaje, desde las sandalias de los legionarios romanos hasta los zulos de la mafia moderna, nos deja una lección potentísima sobre qué significa realmente la seguridad. Y con esto entramos en la recta final, de César a lo cuántico. Y la lección fundamental es esta: la seguridad no es algo que se consigue y ya está, no es una propiedad fija, es una carrera armamentística, un tira y afloja constante, eterno, entre los que crean los códigos y los que intentan romperlos. Un código no es seguro en el vacío, solo es seguro hoy contra los ataques que conocemos hoy. Y esta tabla lo resume todo de maravilla. Fijaos en la evolución. Empezamos en la era clásica, con métodos de papel y lápiz, que cayeron por el análisis estadístico. Luego vino la era mecánica, con monstruos como la máquina Enigma, que necesitaron los primerísimos ordenadores para ser derrotadas. Y ahora estamos en la era digital, protegidos por problemas matemáticos que son brutalmente complejos. Pero la historia se repite, cada era de secretos ha encontrado su némesis. Y eso nos trae de cabeza al día de hoy y al futuro que ya está llamando a la puerta. Porque la computación cuántica amenaza con reventar, literalmente, todos los candados digitales que protegen nuestro mundo. Todo, desde nuestras cuentas bancarias hasta los secretos de Estado. Así que cerramos con una pregunta que da un poco de vértigo. Si las cerraduras de hoy están a punto de volverse obsoletas, ¿cómo va a ser la próxima era del secreto?